específicamente viene cargada de pepinazos, sinceramente. Han sido juegos que me han encantado todos, pero hasta niveles de convertirse en juegos realmente en tops para mí personalmente. Y la verdad es que son juegos también que tienen un poquitín ahí de dureza bastante altita y me han molado, a excepción del último, que lo he metido también, como siempre, una decepción esta semana, porque era un juego que empezó flipándome y fue súper chulo, pero a partir de X ronda, pues dije, estoy haciendo lo mismo todo el rato y no me acabó de convencer del todo. Pero bueno, ya veréis de qué juego es del que estoy hablando. Por ahora, no voy a extender mucho en esta introducción, bienvenidos a la Mesa de Dan. Pues muy buenas a todos, bienvenidos aquí a la Mesa de Down, como siempre. Tomad asiento, sentaros, beber algo y escuchadme un ratito si os apetece, que tengo un par de cosillas que contaros. Y vamos a hablar, como os decía, esta semana de auténticos juegazos que a mí me han flipado y me han petado la cabeza, todos ellos y cada uno por una cosa realmente diferente a las del resto. Ninguno de los tres se parece en exceso al resto, pero todos me han parecido buenísimos. Vamos a empezar con el más raro de todos y es el Cryptid, que actualmente nos ha traído aquí a España Do It Games, un juego de Osprey Games que pude ver en la feria de Essen del año pasado, y el concepto me molaba mucho, pero no había tenido todavía la oportunidad de probarlo hasta que me hice con la precompra. Me lo precompré ahora ya un par de meses, cuando vi que lo traían Do It Games a través de su página web. Y me llegó, y bueno, la verdad es que las partidas que le he echado hasta el momento, que serán unas 6 o 7, lo he flipado. Me ha parecido muy interesante por la premisa que te propone y porque es un juego que es absolutamente diferente al resto. Os voy a contar un poquitín. Cryptid es un juego en el cual se planteará un tablero, ¿vale? Con un mapa que va a ir variando cada partida. Hay 6 losetas que se van a colocar de formas realmente diferentes, y cada partida van a aparecer varios puntos encima de estas losetas que van a ser como marcas de referencia para ciertas pistas que vamos a usar para tener que encontrar a este Cryptid. Cryptid es una criatura que tenemos que encontrar en una de las casillas de las losetas que hay en todo el tablero, y únicamente está en una casilla. ¿Cómo llegaremos hasta esta casilla? Porque a cada jugador se le dará un manual en el cual tendrá normas específicas para su juego, en las cuales le va a decir en qué casillas sí o no puede estar el críptido. Depende de la dificultad del juego. Si jugamos en dificultad fácil, solamente las pistas pueden ser positivas, pero si jugamos en dificultad difícil también pueden salirnos pistas negativas. Por ejemplo, hay 5 tipos de terreno y nuestra pista nos dice que el críptido está seguro en agua o en montaña. Por lo tanto, a nosotros, siempre que alguien nos pregunte, porque ahora os contaré un poquitín el funcionamiento del juego, pero siempre que alguien nos pregunte dónde está el críptido, si está en agua o montaña, pondremos que sí, y si no está ni en agua ni en montaña, el lugar que nos han señalado, pondremos que no. Y la conjunción de todas las normas, de todos los jugadores, de todas las mini reglas que le han dado, las condiciones, hará que un único punto sea sí para absolutamente todos, y ese será el punto donde estará el críptido. Una idea parecida a otras cosas de deducción que se han visto a lo mejor en el mundo de videojuegos, podría quizás asemejarse un poquitín al rollo del Buscaminas, pero realmente no. Me acuerdo que había un juego que era Buscaminas multijugador online, que era bastante curioso. Lo único que es como jugar a un Buscaminas donde solo hay una mina, y las condiciones no son solamente de adyacencia, sino que también son condiciones de dependencia del tipo de terreno o de la distancia que tiene que estar a cierto punto. La verdad es que es muy entretenido. Y la idea, la premisa del juego es que cada jugador por turnos va a ir pidiéndole a otros jugadores, normalmente a los de los que todavía no intuyamos cuál es su condición, le va a ir pidiendo a otros jugadores que vayan marcando diferentes puntos de la zona. Es decir, yo le puedo preguntar al jugador que está a mi lado: oye, el críptido puede estar aquí, y le señalaré una casilla del tablero, y ese jugador me dirá si puede estar o no. Si no puede estar ahí, yo también tengo de colocar un cubito, que los cubitos marcan que no, en otro lugar del tablero. En cada casilla solamente puede haber un cubo, pero puede haber todos los discos que queramos. Los discos significan que sí y los cubos significan que no. Y nosotros, mediante vayamos viendo el resto de jugadores si han colocado, dónde han colocado sus discos y dónde han colocado sus cubos, tenemos que intuir cuál es su condición. Por lo tanto, cuando vayamos deduciendo las condiciones del resto de jugadores, combinándolas con nuestra condición, tendremos que ir mirando cuál es el punto en el que el críptido se esconde. Momento en el que en nuestro turno diremos: el críptido está aquí, pondremos nuestro disco, porque obviamente nosotros, es decir, el críptido tiene que estar en un sitio donde nosotros sepamos que sí que puede estar, y cada jugador por orden colocará un disco. Si todos colocan disco, hemos ganado, porque hemos deducido cuál es la condición
es decir, la casilla que cumple las condiciones de todos los jugadores, y si alguien coloca un cubo, inmediatamente se para y tú como jugador activo tienes que colocar un cubo también. Ya está, no tiene más, el juego es súper rápido de jugar, los manuales de instrucciones son muy rápidos, cada jugador tiene una pista, luego tenemos unas cartas que nos marcan qué pista tiene que jugar cada jugador en cada momento, y es súper sencillo, súper funcional y súper bueno. Cryptid, a mí personalmente me ha encantado, y no es que sea un juego extremadamente difícil ni duro, y se le puede sacar a cualquier persona. Es ese típico juego que no necesita que conozcas mecánicas de colocación de trabajadores, de deck building, de nada. Es un juego que se lo puedes explicar a cualquier persona y ponerte casi a jugar. Podría considerarse un juego perfectamente familiar, porque todo el mundo entiende esa mecánica, lo único que luego cada uno adivinar lo que tiene que hacer y cuáles son las condiciones de los demás, ahí ya tiene tela. Pero personalmente podría yo ir perfectamente a mi casa, ahora cuando me voy a ir unos pocos días a ver a mi familia, y puedo llevarme el Cryptid perfectamente y sé que lo podremos jugar y lo disfrutaremos, porque es una premisa que todo el mundo entiende, la deducción pura y dura, no tiene más. Cryptid, juegazo, me ha encantado. Y ahora pasamos a otro que también me ha gustado un montón, que he estado buscando en español, que en español lo traía SD Games en su momento y no había forma de hacerse con él. Así que, porque está descatalogado, está agotado por todos los lados, así que he tenido que comprármelo en inglés, me fui a Amazon, me lo pillé, y ese juego es el Grand Austria Hotel. Me ha flipado, me ha encantado, me ha parecido un juego de 10, una verdadera lástima que SD Games no le dé más, es decir, no pueda hacer más reimpresiones, no sé por qué, supongo que, bueno, intuyo que será porque en su momento no se debió vender muy bien, pero es un juego que parece, ya os digo, un 10 de... ¿cómo se llamaría esto? Es una especie de puzzle. Realmente es un draft con su selección de dados y sus cosillas, y al final es una especie de puzzle que tenemos que montarnos sobre nuestro tablero e ir colocando ciertas cosillas. Ahora os contaré. La premisa del juego, para empezar, no lo juguéis a más de 2 jugadores. Y si lo jugáis a 3, que los 3 sepan jugar. ¿Por qué? Porque es el típico juego que los turnos van en sentido antihorario y luego horario. Es decir, juega el primero, segundo, tercero, tercero, segundo, primero. ¿Qué pasa? Que si jugáis a 4, es primero, segundo, tercero, cuarto, cuarto, tercero, segundo, primero. Es decir, entre que juega su primer turno el primero y le vuelve a tocar, puede irse a jugar una partida directamente a otro juego. Porque es un juego en el cual después tienes un montón de combos y cosas chulas que hacer en tu turno. Que ya sabéis que a mí personalmente los juegos de combos me flipan. Pues este juego tiene un montón de combillos y cosas que hacer, porque la premisa del juego es ser los que mejor monten un hotel, ¿vale? Es decir, tenemos que montar un hotel y tenemos que ser los que mejor montan dicho hotel. ¿Qué pasa? Que nosotros tendremos unas habitaciones que tendremos que ir rellenando con clientes, ¿vale? Entonces, nada más empezar nos colocaremos clientes en nuestro bar a los que tenemos que ir sirviendo las bebidas y la comida que solicitan, y una vez los clientes estén satisfechos los tenemos que llevar a las habitaciones, y tenemos así que ir rellenando las habitaciones de nuestro hotel. ¿Qué pasa? Que los clientes, cuando los completamos y los subimos a las habitaciones, hacen efectos. Las habitaciones, cuando las cerramos, dependiendo del grupo de habitaciones que cerremos, hacen efectos. Luego tenemos el sistema del draft de los dados, que pueden hacer, es decir, solamente por draftear un dado también hacemos un efecto. Y luego tenemos un sistema de personajes que podemos ir jugando que también hacen efectos. Es decir, todo en este juego hace efectos, y eso hace que puedas hacer muchos combos. Empiezas tu turno, haces la acción del dado te hace un efecto con la que puedes completar a un personaje, que lo subes a una habitación, el personaje hace un efecto que te permite activar uno de tus personajes, que ese personaje te activa un efecto que te permite completar a otro. Es decir, es un bucle, y un turno podría perfectamente ser un par o 3 de minutos con alguien que ya tenga su soltura y sepa lo que está haciendo, pero una persona que se atranque mucho y que todavía no conozca muy bien el juego puede pasarse un buen rato haciendo su turno. Por lo tanto, imaginaros hacer esto a 4, puede ser un infierno. Pero es un juego que para 2 me ha parecido de 10, ideal, muy bueno. Y como os digo, la idea está en que tiene un sistema de draft de dados bastante común, ¿vale? Original en cuanto a que tiras un montón de dados, dependiendo de la cantidad de jugadores. Colocas todos los dados en sus losetas de acción, ¿vale? Que son 6 losetas, 5 que te hacen diferentes acciones y luego una sexta loseta que puedes copiar una de las acciones anteriores pagando una moneda. Entonces las 5 acciones, que son, las primeras 2 son para coger recursos, que serían los cubitos de diferentes colores. Luego tenemos otra para abrir nuevas habitaciones. Luego tenemos otra para conseguir dinero o conseguir el favor del emperador.
Y la última, pues ahora mismo no recuerdo exactamente cuál era, pero bueno, eran 5 acciones, ¿vale? Entonces la idea está en que dependiendo de la cantidad de dados que tenga dicha acción, la haremos más fuerte. Es decir, si han salido 4 unos, podremos coger un 1 de la primera, ¿vale? Colocárnoslo en nuestra zona de juego y haremos la acción tan fuerte como el dado que tengamos más los que ya hay. Es decir, los 4, porque hemos quitado uno, pero seguimos haciendo la acción de fuerza 4. ¿Qué significa? Que cogeremos 4 recursos de los del primer tipo. Y además tiene una restricción para coger recursos que siempre tienes que coger de un tipo más que del otro, o igual, así que podrías coger 2 y 2, 3 y 1 o 4 o 0, ¿vale? Entonces, así tenemos que ir gestionando los dados y vamos a ir haciendo turnos. Y a medida que vayamos terminando los turnos, pues irá rotando el jugador inicial, pues lo típico, e iremos haciendo diferentes puntos. ¿Qué pasa? Que como en el Lorenzo el Magnífico, porque este juego también es de la escuela italiana, que a mí personalmente la escuela italiana me gusta un montón, Lorenzo, Newton, ahora en breve es Barrage, este Gran Austratel, todos los juegos me parecen súper chulos, y este juego tiene la peculiaridad que me recordó bastante a la excomunión que tiene el Lorenzo el Magnífico, que en ciertos puntos de la partida, si no hemos llegado a avanzar lo suficiente en el track del emperador, bajaremos el track del emperador y ganaremos un beneficio si lo hemos completado, o recibiremos una penalización si no hemos conseguido completar el track del emperador. Bastante parecido a lo que proponía el Lorenzo el Magnífico. Y hay como muchas formas de ir haciendo puntos. Puedes ir al track del emperador a ganar muchos beneficios, puedes ir también a completarte mucho tu hotel e intentar cumplir ciertos objetivos que hay de final de partida, puedes ir a completar ciertas secciones del hotel que te dan un montón de puntos, puedes ir a coger directamente personajes muy tochos que te den un montón de puntos de victoria, puedes ir a hacer personajes para que te comben con otros personajes que te colocas a un lado que son como empleados del hotel. Miles de formas y de estrategias para jugar a este juegazo que es el Gran Austria Hotel. Una verdadera lástima que actualmente no lo tengamos en español, porque es, de verdad, me parece flipante. Y ojalá en algún momento los de SD Games vuelvan a traerlo y pueda hacerme con una copia en español, aunque bueno, ya la tengo en inglés y la verdad es que es poco dependiente del idioma. Así que no hace falta que me pille la copia en español. Pero si lo vuelven a traer, os lo digo de verdad, si conseguís un Gran Austria Hotel bien de precio y todo, compra asegurada. Para mí, genial, sobre todo para 2 jugadores. Es un juegazo a 2 impresionante. Y vamos con el juego que a mí más me ha gustado, casi de lo que llevamos de año. Para mí, el mejor juego por ahora que he jugado de lo que llevamos de año, que ya lo había jugado el año pasado en su versión en inglés y ahora en su versión en español lo he disfrutado mucho más porque todo el texto y todo lo aclara súper rápido, la gente está muy pendiente de todo y si juegas con el grupo ideal, ese juego es el Root. Root, lo he jugado con la expansión de los ribereños y me parece flipante, muy bueno. Es que lo tiene casi todo, porque para empezar tiene un automa que está súper bien montado, que es el Mechanical Marquis, ¿vale? El marquesado mecánico, funciona súper bien para poder jugar partidas a 2 jugadores metiéndole el marquesado mecánico y tiene un sistema de juego súper divertido, y súper complicado de jugar, tiene un sistema de automa muy bien montado. Luego tenemos 6 facciones diferentes, cada una absolutamente asimétrica de la otra, porque no os lo había comentado, ya os he hablado muchas veces del Root aquí en este canal. Perdonad si me estoy tocando mucho así, es que estoy sudando como un pollo, de verdad os lo digo, hace un calor impresionante hoy. Lo que os decía, Root es un juego plenamente asimétrico, completamente asimétrico. ¿Cómo podría pasar con el Bast? Lo único que ya lo comenté en su momento, a mí Bast me gustó muchísimo por lo que suponía el juego, por el avance que suponía dentro del mundo de los juegos de mesa. Me parecía como experimento y como... ¿cómo se llamaría esto? Como teoría, como teorización de los juegos asimétricos, me pareció brutal. Ahora, como juego quizás no me gustó tanto, pero con este Root me pasa lo otro, lo veo mucho más como un juego. No han explotado tanto la asimetría tan pura y dura como hicieron en Bast, porque aquí quieras que no, al final en Root estamos en un campo de batalla que es el bosque y todos hacemos cosas parecidas, pero de muchas formas diferentes. En Bast sí que es cierto que pues uno era la caverna y tiraba una colocación de losetas, otro era un dragón y funcionaba de una forma, el otro una caballera con selección de acciones.
Aquí quieras que no, cada uno también juega a su rollo, porque uno tiene una forma de programación de opciones muy chula, que serían los pájaros. El marquesado funciona más con una gestión de recursos interesante. Luego tenemos a la alianza, que surge de sus cenizas y la empieza a liar de una forma bastante poco a poco, y que al final de la partida la lía mucho. El vagabundo, que es una sola ficha que se mueve por el tablero. Luego las nutrias, que se van moviendo por el tablero y van dando beneficios al resto de jugadores a cambio de pagos. Y por último el culto reptiliano, que a mí me parece súper divertido, que es de ir convirtiendo las fichas de los oponentes en tuyas. Cada una tiene una forma diferente de jugarse, pero al final, quieras que no, todos tienen un alba, un día, una noche, todos roban cartas de un mismo mazo, todos pueden usar las cartas del mismo mazo, todos pueden fabricar, todos pueden hacer ciertas cosas que son en común, todos ganan puntos de victoria, todos ganan por llegar a 30 puntos de victoria, es decir, todo el mundo tiene ciertas cosas en común y eso lo hace mucho más sencillo de entender. Pero este juego es mucho más juego y para mí es mucho mejor juego que el Bast. Y ya os lo digo, seguramente lo pondré, como ya sabéis que estoy haciendo esto de los tops por trimestres, ya os adelanto que el top de juegos de verano va a ser, el número 1 va a ser el Root, a no ser que haya algo por ahí que me sorprenda muchísimo, pero por ahora para mí el top 1 de este trimestre va a ser el Root. ¿Qué tiene de especial Root? Para empezar os comentaré, seguramente la semana que viene o la semana siguiente haré un vídeo explicándoos 100% cómo jugar a Root con todas sus facciones. Ya las he jugado a todas, ya me he estudiado todas más o menos cómo funcionan y creo, porque al final en este juego siempre acabas descubriendo mini reglas, que lo sé jugar al 100% ya, porque le he echado ya bastantes partidas. A día de hoy, cuando estoy grabando esto, ya le he echado 10 partidas, varias con cada facción, así que estoy bastante contento por ello y os podré hacer una buena explicación sobre cómo funciona. Pero os voy a hacer unas pinceladas para el Juegos de la Semana, no os voy a dejar aquí diciéndoos, ale, ya os veréis el vídeo. No, la idea está, para empezar, en este juego recomiendo jugarlo fervientemente más de una vez y con el mismo grupo. Es decir, la primera partida puede ser un infierno, y yo lo he jugado de estas 10 partidas, 8 de ellas las he jugado como primera vez de todos los demás jugadores, y 2 de ellas las he jugado cuando ya era la segunda partida de algunos jugadores. Esas segundas partidas han sido gloriosas. ¿Por qué? Porque, como os digo, es un juego en el cual la absoluta simetría hace que tú te sientes a la mesa y juegas con tu facción y no entiendas nada de lo que están haciendo el resto de jugadores. No es hasta que termina la primera partida que te empiezas a dar cuenta de lo que hacen todos y dices, ahora ya sé cómo tengo de jugar esto y entiendo qué es lo que están haciendo el resto de jugadores. Pero la primera partida, sinceramente, puede ser un infierno, puede ser una partida larguísima, puede ser un quebradero de cabeza real. Os lo digo de verdad, no juzguéis al Root por su primera partida, os lo recomiendo fervientemente. Recomiendo que le echéis, nada más terminar la primera partida, o con un par de días dejando a la gente reposar un poco el juego, echadle otra partida. Si puede ser incluso jugando la misma facción, que lo tengáis ya por la manga y sepáis ya cómo funciona y podáis ver cómo van el resto. Y una vez ya lo tengáis un poco más por la manga, pues vais probando otras facciones para ver cuál se adecua más a vuestro estilo de juego. Pero para empezar, esta recomendación os la quiero hacer 100%. Es un juego que la entrada es súper tediosa, la entrada es súper mala en el juego. Entras allí, no sabes lo que estás haciendo, no sabes lo que hace nadie, ves que otro va mucho más rápido que tú, ves que tú vas súper lento, te frustras porque el primer turno es horrible, es decir, es un caos el primer turno, la primera partida y los primeros turnos. Pero, de verdad, dadle una segunda oportunidad jugando con gente que ya haya echado alguna partida o incluso con el mismo grupo. Si volvéis a enseñar el juego a otras personas y decís, será por culpa del grupo, os volverá a pasar lo mismo. Porque yo he hecho partidas a Root de 2 horas, de 2 horas y pico, y eso es un infierno. Porque cuando he echado partidas a Root con gente que ya había jugado más de una partida, las hemos echado en 40-45 minutos. Y ha sido súper rápido, súper tensa y súper divertida. Os pasaré a contar un pelín por encima las facciones para que os hagáis un poco la idea de cómo funcionan. Primero tenemos el marquesado, ¿vale? Como os comentaba, el marquesado es una facción que empieza por todo el tablero y es como la facción base del juego, la primera de todas, los gatitos. Los gatitos empiezan con una fortaleza en un punto y ellos van cada turno produciendo madera y gastando madera para hacer edificios y realizar puntos con dicha madera, ¿vale? Es, para mí, la facción más sencilla, pero que también puede generar un poco de AP, porque tienes 3 acciones por turno y pensar en qué acciones hacer puede ser que a un jugador le cueste un poquitín. He tenido
malas experiencias en ese sentido con el marquesado. Porque después, la siguiente facción, que a mí me parece un poco más complicada, que serían las aves. Las aves me parece que son un pelín más complicadas, porque tienes que hacerte una programación de acciones, pero para cada turno. Es decir, tú tienes tu programación de acciones de este turno, y esa programación la vas a tener que volver a hacer al siguiente turno e incrementada. Y al siguiente turno e incrementar, es decir, vas a colocar ciertas cartas en unos puntos de tu tablero que van a hacer que cada turno tengas de repetir dichas acciones e ir metiéndole más. Si en algún momento alguna de las acciones no puedes hacerlas, petas. Por lo tanto es como una programación a plazo infinito. Y eso está muy guay, sinceramente yo los pájaros es una de las facciones que más disfruto jugando. Y lo bueno que tiene es que no genera apenas AP, porque tú lo único AP que puedes tener es mirar dónde colocas la primera carta. Pero después tienes que hacerlo todo por orden. Entonces el propio juego te va marcando cómo jugarlo. Así que es una facción muy divertida de jugar, que exige bastante a la gente jugarla por la programación y demás, pero puede ser frustrante, porque en el momento en el que petas y tal, muchas veces no depende de ti, y si el resto de jugadores saben jugar contra ti, te forzarán a que petes. Por ejemplo, tienes que reclutar en un claro de conejos nada más empezar, porque tienes una carta puesta de conejo en reclutar y otro jugador te quita todos los nidos que tengas en una zona de conejos. Por lo tanto, nada más empezar la ronda, petarás, entrarás en caos, pierdes tu turno, pierdes puntos de victoria, tienes que reordenártelo todo y es un poco frustrante de jugar a veces, pero es muy muy divertida, sinceramente. Luego tenemos la alianza, que la alianza es como la facción toca pelotas, la buenrollera del juego, porque ellos van robando cartas al resto de jugadores mediante unos tokens de simpatía y además siempre que se les atacan ellos se quedan con el dado alto. Entonces son como muy difíciles de matar y empiezan sin nadie en el tablero, pero cuando empiezan a salir dan mucho por saco los de la alianza. Es otra facción que me gusta bastante y me parece que es una facción muy potente, pero es complicada de jugar y ya os digo, hasta mitad de la partida no empiezas a ver que la alianza empieza a crecer y dices, oye, estos verdes no estaban por aquí hace un rato y ¿qué ha pasado ahora? Son muy interesantes, la verdad. Después tenemos al vagabundo, que con la expansión podemos tener hasta 2 vagabundos, que el vagabundo es una facción un poco rara, porque puede compartir victoria con otro jugador, si tira la dominancia, se puede ir aliando y hacer hostilidades con diferentes alianzas, con diferentes facciones, que eso es bastante chulo, y él funciona con una sola pieza, que esa es la única pieza que ataca, y va activando y desactivando objetos que va consiguiendo del resto de jugadores dentro de su zona de juego. Entonces él tiene su tablero de juego donde va a ir girando fichas para ir haciendo diferentes acciones. Puede ir completando misiones, puede ir a diferentes sitios a pegar a diferentes jugadores, puede ir a explorar ruinas. Tiene como muchas acciones bastante divertidas de jugar, pero no es una facción que tenga como muy marcado desde el principio que tiene que hacer. Cada partida se puede desarrollar diferente. El vagabundo dice, pues voy a ayudar a este que va peor, para ver si ayudándole a él yo también gano puntos y puedo ir subiendo. A este de aquí le voy a fastidiar, voy a convertirme en hostil suyo, para cada vez que le zurre vaya ganando puntos de victoria. Tiene como sus puntitos ahí de decisión y la verdad es que el vagabundo me pareció una clase difícil de jugar, pero muy entretenida. Después tenemos, ya de la expansión, el culto reptiliano, que el culto reptiliano a mí me ha gustado bastante, sinceramente. Tiene una forma de juego bastante complicada y sus acciones las hace mediante revelar las cartas que tiene en mano, dependiendo de los símbolos que salgan, y luego usa las cartas para poder fabricar y demás. La idea está en que al principio del turno, él va a usar todos los guerreros que les hayamos matado, es decir, cada vez que le matas un guerrero al culto, se va a colocar sus guerreros dentro de su tablero, y cada turno él va a poder gastar los guerreros del tablero para ir haciendo acciones en diferentes claros e ir tocando la moral. Así que no es muy bueno atacarle, pero si no lo atacas es una plaga y se va extendiendo por todo el tablero, el culto reptiliano. Y es bastante chulo porque tiene la idea de poder convertir cosas de los demás. Convierte edificios de los demás en tuyos, convierte guerreros de los demás en tuyos. Luego tiene el sistema este de hacer acciones para repoblar el tablero. Luego tiene una forma también, normalmente no ataca muchos turnos, pero su forma de atacar es bastante interesante también, porque puedes hacerlo al principio de todo gastando cultistas. No sé, tiene una cosa guay también, que es el tema del paria, que puede hacer que uno de los claros sea del tipo paria, y ahí es donde puede actuar ese turno. No fabrica muy bien, por ejemplo, pero roba muchas cartas. Tiene un sistema de que todas las cartas descartadas se le dan a él para marcar el paria al principio del turno. Tiene varias cosillas interesantes, el culto reptiliano, que me han molado mucho, y creo que es una de mis facciones favoritas. Junto con el ave, me gusta muchísimo. Y luego tenemos el último, que es la compañía del río, la nutria,
que a mí me gusta, pero si en la partida nadie se quiere aprovechar de lo que estás ofreciendo puede ser un poco tedioso. La Compañía del Río lo que hace es colocar puestos comerciales por el tablero e ir haciendo puntos de victoria con ello, y lo que hace es como ser una facción aliada de todo el mundo. Se coloca en el tablero y él va diciendo, bueno, pues yo os voy a dar, os puedo dar cartas de mi mano, tomad, os doy cartas de mi mano, os puedo también ofrecer canoas para que podáis moveros por los ríos, y también os puedo ofrecer mis personajes para que combatan con vosotros. Entonces, cada jugador en el alba puede comprarle un servicio a la Compañía del Río, a las nutrias, y puede, pues yo que sé, pues paga X para robarles una carta, paga X para usar sus mercenarios, y esa X la va a colocar las nutrias, la establecerán al final de cada turno. Dicen, uy, tengo una carta de emboscada de pájaro, esta carta es muy buena, voy a poner que robarme carta este turno valga 3. Y veo que ahí hay uno que quiere moverse por el río porque si no, no llega y tiene que ir a defender no sé cuántos. Pues voy a poner la barca a 3. Y como no tengo apenas guerreros por el tablero, voy a poner los mercenarios a 1 para ver si al menos me compran alguno. Y luego, con todo el dinero que le hayan dado a las nutrias, ellos en su turno pueden ir haciendo acciones, moverse, batallar, colocar nuestros nuevos puestos comerciales, etcétera, etcétera. Me parece una facción realmente interesante, pero que es complicada de jugar, sinceramente, y depende del rollo que tengan los jugadores, puede llegar incluso a ser un poco frustrante, porque ves que nunca nadie te está comprando nada. Por ejemplo, es una facción que no se puede jugar con el marquesado mecánico, porque el marquesado mecánico nunca te va a comprar nada y no va a hacer uso de tus acciones. Es un poco rara, pero es realmente divertida también. No es de las que más me gustan, se tiene que dar un caso en el que una partida esté muy bien para que tú puedas también ganar, porque da la sensación de que es muy complicado ganar con ella, porque siempre estás ayudando a todos y al final es como, uff, va a ser complicado esto. Pero es muy entretenida, la verdad. Y como resumen, ya veis que he estado hablando del Root un buen rato, como resumen deciros que me parece brutal. Ya os lo he dicho, os lo repito, y me ha encantado. No sé si se nota que me ha gustado y que tengo ganas de hablar del Root. Cuando haga la reseña específica del juego y os explique todas las facciones, cómo se juegan y demás, yo espero que lo disfrutéis. Tengo muchas ganas de hacer ese vídeo y que podáis disfrutar como he disfrutado yo de este juegazo. Y luego por último tenemos el Xenosaga, ¿vale? Que es el juego que ha sido la decepción de esta semana. Lo jugué hace un tiempecico con Sergio de Estroqueladores, un saludo desde aquí, y con Ramón Redondo, mi compañero de Smart Troll Games, que está pendientes porque puede ser que aparezca pronto por aquí por el canal. No os voy a decir más, ¿vale? Ya os contaré pronto lo que voy a hacer con él, pero bueno, no nos vamos a calentar con eso, sino que os voy a hablar del Xenosaga. Y Xenosaga es un juego que de entrada me moló. Es un deck building, con sistema este de deck building de tener todo sobre el tablero, todo lo que puedes comprar está en el tablero y lo puedes ir cogiendo, y que parecía jodido y con un sistema bastante guay. Tú te ibas haciendo tu deck building, ¿vale? E ibas colocando tus tropas sobre un tablero y te iban entrando aliens a pegarte, y tú tenías que ir pues enfrentando, es decir, tienes aquí tu línea de atacantes y aquí está la línea de los aliens. Entonces, revelas las primeras cartas, se pegan. Dependiendo del daño que se hagan, pues imaginad que este hace 2 daños, pues le hago 2 daños y este se muere, aparece el siguiente. Entonces este se lo carga, pum, aparece el siguiente. Es decir, teníamos una hilera tanto de aliens como de nuestros defensores que se iban a ir pegando entre ellos. Y bueno, cuando terminaba el turno, si los habíamos limpiado a todos los aliens, bien. Si no los habíamos limpiado, los aliens nos hacían daño a nuestra fortaleza, ¿vale? Un poco al estilo con el tema este de la fortaleza y tal, a la Aeon's End. Y me gustó mucho, la verdad es que al principio esto de ir ahí gastando para irte colocando las tropas, para ir equipándolas, irle poniendo cosas, me pareció muy guay. El problema está en que este juego tiene 6 rondas, ¿vale? 6 rondas que se dividen en 2 de la primera fase, 2 de la segunda fase y 2 de la tercera fase. Y la primera fase muy bien, la verdad es que me pasé muy bien. La segunda ya empezaba a titilar un poco y con la tercera no la acabamos. Lo dejamos a la mitad porque dijimos, ya está, ¿no? Era repetir constantemente lo mismo. Y no me acabó de convencer eso. Era como, ¿otra vez? Otra vez estamos jugando a 3 y os lo juro, cada turno podían ser perfectamente 15 minutos. Bueno, 15 minutos, a lo mejor estoy exagerando, pero 5 minutos perfectamente. Entre todos, vamos a jugárnoslo todo. ¿Lo tenemos listo? Sí, venga, va, empiezo yo. Me entra uno, me hace esto. Uy, me lo va a matar, pero tengo esta carta. No, el otro, no, yo puedo activarte esta acción, vale, no sé qué. Bueno, pues no lo mato, siguiente. Entra otro, ¿este lo mato sí o no? ¿Me ayudas? Vale, gracias, venga, lo matamos, siguiente. Y claro, habían como 8 o 9 peleas cada vez para cada jugador. Es decir, era como, cada vez que empezamos el turno, era como, otra vez, ¿es necesario hacer
todo esto otra vez. Y creo que no eran 6, creo que eran 9 rondas. Eran 3 por cada fase. Y no lo terminamos al final cuando estábamos. Sé que a Ramón Redondo, y lo siento desde aquí, sé que a Ramón Redondo le gusta un montón. Y de verdad no terminamos la partida porque fue como... Lo sentimos mucho, sé que Ramón tú lo estás disfrutando, pero es que no podíamos. No podíamos, estábamos Sergio y yo que nos queríamos tirar de los pelos. Y no soy para nada partidario de dejar partidas a media, en absoluto. Pero aquel juego, ya os digo, quedaban 2 rondas y era como, vamos a hacer 2 rondas, vamos a tardar como media hora o 40 minutos más perfectamente en terminar estas 2 rondas. Para al final, ¿qué? Haber hecho lo mismo que íbamos haciendo desde el principio de la partida, se me hizo excesivamente largo. Y mira que la premisa me molaba un montón, ya os digo, la primera fase me lo pasé muy bien, pero ya en la segunda empezaba a flojear y la tercera fue un flojeo absolutamente tocho. Y fue una lástima, la verdad, porque el juego me pintaba muy bien, me lo habían vendido muy bien y me gustaba mucho lo que proponía, pero al final se quedó ahí en un juego que para mí fue una pequeña decepción, este Xenosaga. No sé si con alguna expansión arreglan algo o lo que sea, pero bueno, si sigue siendo con la misma mecánica, 9 rondas y un montón de combates cada vez y demás, y cada uno va por turnos haciendo... Fue bastante tedioso, una verdadera lástima, porque ya os digo que me pintaba todo muy bien, apuntaba todo a que me iba a gustar, pero al final, pues no pudo ser. Así que una lástima este Xenosaga. Y por mi parte ya se acabó el Juegos de la Semana de esta semana. Espero que hayáis disfrutado con las recomendaciones y las cosillas que os he dicho. Ya os digo, brutales tanto Root como Critic como Gran Austria Hotel. Supongo, dejadme por comentarios que alguno de vosotros ya habrá jugado alguno y podrá decirme si también le molan. Ya lo sabéis que no tengo en absoluto y nadie tiene la verdad absoluta. Y entiendo que haya gente que no le gusten ciertos juegos. Es más, he descubierto que el Root hay a compañeros míos de juego a los que no les ha gustado. Absolutamente respetable. Yo sigo pensando que es un juegazo y es obligatorio en todas las estanterías. Pero claro, si a alguien no le gusta, pues dirá que para él en absoluto es obligatorio. Por lo tanto, cada uno tiene su opinión y las opiniones son como los culos. Cada uno tiene la suya. Muchas gracias a todos por haber visto este vídeo y nos vemos muy pronto en el próximo. ¡Que vaya bien! ¡Chao!